Buenas noches con todos quienes se dan una cita nuevamente el día de hoy, jueves 18 de junio, eh, acudiendo justamente a la invitación que hemos realizado como federación para abordar un tema bastante importante, un tema álgido que acaba de suscitar este día lunes en horas de la noche, en el cual nosotros fuimos testigos como ciudadanía ecuatoriana en general, que al haber terminado este estado de excepción que había sido extendido por 30 días más, el presidente Moreno decretó justamente por el tema de la pandemia, de la crisis sanitaria del COVID-19, un nuevo estado de excepción en el cual se indica que regirá por 60 días más. Dentro de ello se ha generado un sinnúmero de debates, una discusión en la cual muchas de las personas están de acuerdo, otras no. Somos conscientes de que es un tema que actualmente debe ser abordado, que debe ser conversado y eso sí, desde la academia, tal como nosotros hemos buscado impulsarlo. Para ese fin, justamente nosotros hemos invitado de manera cordial al doctor Santiago Machuca, quien es coordinador de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Ecuador, en la Facultad de Jurisprudencia. Él es docente justamente en esta materia, nos ha acompañado en conversatorios anteriores en los cuales ya ha podido dilucidarnos con su conocimiento en este tema constitucional, no solo a quienes somos estudiantes de la Universidad Central, sino también a quienes se dan cita justamente a estos programas académicos a los cuales hemos denominado altavoz. En este momento, el doctor Machuca está igualmente cumpliendo, culminando con sus actividades de docencia que actualmente todos nosotros estamos recibiendo en la Universidad Central mediante los canales virtuales de Teams o de Zoom, por lo cual nos ha pedido un poquito de tiempo, unos pocos minutos, hasta poder unirse y acompañarnos en esta transmisión en vivo. Mientras tanto, abordar un poco lo que conlleva este decreto ejecutivo y lo que a las personas que todavía tal vez no lo han podido revisar o no están al tanto, este decreto justamente ha sido emitido para indicar que el territorio ecuatoriano nuevamente entrará en un estado de excepción en el marco de la pandemia por el COVID-19 desde el lunes 15 de junio del 2020. Este decreto ejecutivo es el número 1074, en el cual, a través de presidencia, han vuelto a argumentar que la situación de calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia del COVID-19 y por la emergencia económica, ojo, están sumando un nuevo factor sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado ecuatoriano, se genera justamente estas decisiones. Con esto, se ha indicado que el gobierno busca mantener las medidas excepcionales como la restricción de la movilidad y de asociación, que son la base del sistema de semaforización que actualmente tenemos. La mayoría de ciudades están en amarillo, implementados para contener la propagación del virus. Además, cabe indicar, y en materia de ello nosotros ya analizaremos una vez que se una el doctor Machuca, que en el artículo 3 del decreto que estamos mencionando se acaba de señalar que el alcance de la limitación del derecho a la libertad de tránsito se realizará solo con el fin de mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Entonces, bueno, aquí van a entrar algunas cuestiones que las vamos a analizar, si es que tal vez esta libertad de tránsito también va a correr justamente para el tema de si es que existe alguna manifestación, si es que existe alguna protesta social, cuáles van a ser los efectos, las implicaciones, etcétera. En este estado de excepción se mantiene el tema de la prohibición de los eventos públicos masivos, para otro tipo de actividades de asociación y reunión han indicado que el COE nacional lo determinará según el color del semáforo. Además, nos dicen que este es el segundo estado de excepción emitido por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia. Como habíamos indicado, el primero fue decretado el 16 de marzo
ya hace varios meses. Tuvo una vigencia igualmente de 60 días y una extensión de 30. Ahora se hace un segundo decreto ejecutivo y pues vamos a ver igualmente si es que tal vez con este segundo decreto ejecutivo también existirá la posibilidad de que, si es que así lo determinan, se extiendan por 30 días más. Entonces, importantes datos abordar. Si es que nos brindan únicamente un minutito, estamos ya en este momento contactando para que se ingrese el doctor Machuca. ¿Cómo es? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, muchas gracias. Justamente acabamos de indicar que estaba igualmente usted cumpliendo sus actividades de docencia. Entendemos que ahora con el tema de las clases virtuales, pues hay algunos otros elementos que hay que tomar en cuenta y pues todos nos estamos adaptando. Bienvenido, doctor Machuca. Ya hemos dado un breve preámbulo sobre lo que vamos a abordar, que es este nuevo estado de excepción que ha decretado el Ejecutivo por 60 días para justamente de una u otra forma, como ellos lo han dicho, contener la propagación de la pandemia y aparte justamente indicando que el factor de crisis, grave crisis económica, les conlleva a hacer, a dar este nuevo decreto ejecutivo. Entonces, les dejamos con usted, es el invitado especial y luego de ello, pues tener un espacio en el cual las personas que nos ven puedan también hacer sus preguntas y poder resolverlas. Doctor, es un gusto tenerlo nuevamente. Bienvenido. Hola, Eric, ¿cómo están? Un saludo con todos los dirigentes de la FEUE, un saludo también con todos los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, ya en la segunda semana de clases virtuales, que pese a todas las dificultades hemos podido iniciar un nuevo semestre con las limitaciones, producto de la realidad política, porque producto de esa realidad incluso nos han generado una serie de situaciones y de conflictividad producto de los recortes presupuestarios que han pospuesto la posibilidad de iniciar este semestre, pero pese a todas las dificultades lo hemos hecho. Justamente mil disculpas con toda la audiencia por cuanto estaba terminando mis obligaciones como docente y tengo una costumbre, mientras no mientras haya dudas y mientras haya preguntas, no termino la clase. Entonces, habían dudas, habían preguntas que tenía que solventar, que tenía que conversar con los estudiantes para poder después de esto conectarme conjuntamente con ustedes. Entonces, mil disculpas, estoy a las órdenes y bueno, estoy abierto para poder analizar los temas que ustedes han propuesto. Muchas gracias, doctor Santiago. Bueno, el tema que hoy nos llama es justamente un análisis desde el aspecto constitucional, eh, para conocer si es que es válido este nuevo decreto de estado de excepción, en este caso es el número 1074 por parte del Ejecutivo, en el cual, tomando como antecedente, ya hubo un decreto en el mes
en el mes de marzo, donde se extendió igualmente por 30 días más, se extendía que culminaba el 15 de junio, este día lunes, y de manera inmediata sale un nuevo decreto indicando que son 60 días más de estado de excepción. Entonces sería importante que podamos abordar este tema desde el ámbito del derecho, explicar a la comunidad universitaria, explicar a la ciudadanía en general en qué consiste esto. Es legal? ¿No es legal? ¿Es constitucional? No sé, te dejamos con usted. Bueno, no hablemos de legalidad, más bien hablemos de constitucionalidad. ¿El estado de excepción es constitucional o no? La Corte tiene que determinar en el control obligatorio si es que el decreto de estado de excepción es constitucional a través de un dictamen. Eh, para poder entender esta situación es necesario nosotros tener cabal entendimiento de lo que es un estado de excepción. El estado de excepción, de alguna u otra manera, es el estado de excepcionalidad jurídica al que se somete al Estado producto de una situación de fuerza mayor. Nuestra Constitución, en el artículo 164, le da la facultad al presidente de la República de poder decretar el estado de excepción específicamente ante 4 situaciones. La primera situación es una agresión externa o un conflicto armado, que no es este caso. La segunda es la grave conmoción interna. La tercera es la calamidad pública. Y la cuarta es un desastre natural. Frente a esas situaciones, el presidente de la República puede emitir un decreto en donde ordena el establecimiento de un estado de excepción. Estado de excepción que de alguna u otra manera le permite al Ejecutivo ejecutar situaciones especiales, situaciones que en la cotidianidad que en la cotidianidad o en la normalidad, si es que se podría decir, no podría ejecutarlas. Entonces, el estado de excepción le permite al presidente de la República realizar acciones específicas, como por ejemplo, limitar el ejercicio de ciertos derechos constitucionales. Nuestra Constitución, en el 165, establece la posibilidad de limitar el ejercicio de ciertos derechos, específicamente de 4 derechos. El derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de comunicación y el derecho a la libertad de reunión. Son 4 derechos que pueden limitarse en su ejercicio, no suspenderse, limitarse en el ejercicio en virtud de este estado de excepción. Otra de las situaciones que le permite al Ejecutivo es que en virtud de este estado de excepción, el presidente puede cambiar la sede del gobierno. Recordemos que en octubre pasado, cuando se dio esta grave conmoción interna producto de las protestas por estas medidas arbitrarias, inconstitucionales e ilegítimas que tomó el presidente de la República y por la represión desmedida, el presidente no le tocó otra opción que cambiar la sede del gobierno. Trasladó la sede del gobierno desde Quito hacia la ciudad de Guayaquil. Es una facultad que la Constitución le da. Otra de las facultades es la posibilidad de generar asignaciones extraordinarias en materia presupuestaria, es decir, destinar para el objeto del estado de excepción presupuesto extraordinario, incluso tomándolo de otras áreas, salvo salud, educación. He ahí por qué incluso nosotros presentamos el incumplimiento del dictamen constitucional, porque justamente en materia de educación superior el presidente incumplió ese lineamiento constitucional del estado de excepción. Es decir, tomó presupuesto de educación y lo destinó al tema de la crisis, ¿sí? Cosa que no lo puede hacer. Puede de otros sectores, es decir, por ejemplo, de implementación de obras de infraestructura, puede tomar ese presupuesto y destinarlo a solventar la problemática del estado de excepción o que le lleva a decretar el estado de excepción. De igual manera, entonces, otra de las situaciones también, por ejemplo, es disponer la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, incluso de la Reserva. Disponer también, por ejemplo,
el cierre de aeropuertos, el cierre de las fronteras, ¿sí? Incluso las requisiciones que sean necesarias en este caso. Por ejemplo, habrá ciertos objetos o bienes que pueden requisarse y que sean necesarios para solventar el tema de la crisis. Por ejemplo, aquí se dio en el caso anterior, por ejemplo, la requisición de mascarillas que estaban siendo acumuladas o que estaban siendo especuladas. Aquí se procedió con la requisición de las mascarillas para destinarlas, obviamente. La requisición no es confiscación, la requisición es tomo un bien, pero tengo que cancelar al propietario el justo precio de ese bien que estoy tomando para solventar esa medida excepcional en la que estoy. Entonces, bueno, como ustedes pueden observar, el estado de excepción les da esas facultades al presidente de la República excepcionales para que puedan cumplir. Obviamente, estas facultades son excepcionales y también son temporales. ¿Por qué digo que son excepcionales? Porque se dan en virtud del estado de excepción y el estado de excepción tiene que someterse a ciertos principios, es decir, tiene que haber la necesidad de dictar ese decreto de estado de excepción producto de esas 4 causales que he mencionado. Tiene también que cumplir, tiene que ser razonable, es decir, que realmente el estado de excepción sea necesario y sea la última opción también para tomarlo. Y de alguna otra manera también es la medida de temporalidad. ¿Qué es la temporalidad? El estado de excepción tiene que desarrollarse en un tiempo determinado. Es decir, en este caso específico, el estado de excepción, de acuerdo a lo que establece nuestra propia Constitución, solo puede durar 60 días, con una posibilidad de renovación de 30 días. Es decir, el estado de excepción no puede durar más allá de 90 días. Y es lógico, no podemos vivir eternamente en una situación de excepcionalidad, porque esa excepcionalidad puede llegar a restringir el ejercicio de ciertos derechos. Es decir, hay 4 derechos que se pueden restringir, pero esos derechos no pueden estar restringidos toda una vida. Tienen que cumplirse una temporalidad. Esas facultades excepcionales son excepcionales y tienen que durar el tiempo que dure el estado de excepción. Entonces, la temporalidad es una salvaguarda para que esta medida excepcional no se prolongue más allá de lo que necesita, de lo que tú necesitas para solventar esas 4 situaciones que mencionaba al comienzo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Nosotros hemos tenido hasta la fecha 2 estados de excepción. El primer estado de excepción que se toma alrededor de la semana después del 16 de marzo, cuando empieza la crisis sanitaria, y se lo toma en virtud de el tema de calamidad pública, en el tema de la calamidad pública por la crisis sanitaria. Se toma en virtud de eso el estado de excepción. Obviamente se establecen las limitaciones, todas las facultades que tenía. Eso termina y el presidente de la República lo renueva por 30 días más. Ojo con esto. Cuando el presidente emite el decreto de estado de excepción, se activa lo que se conoce como el control de constitucionalidad obligatorio. Es decir, la Corte Constitucional, ni bien el presidente, perdón que utilice estas expresiones gráficas, apenas, mejor utilizando, siendo un poco más prolijo con el lenguaje, si apenas el presidente de la República emite el decreto de estado de excepción, lo publica en el registro, ordena publicación en el registro oficial, la Corte Constitucional activa el control de constitucionalidad. Es obligatorio porque nadie le pide, nadie le pide hacerlo. Es obligatorio porque le manda la Constitución y la ley iniciar ante el decreto de estado de excepción. Y la Corte Constitucional tiene que declarar la constitucionalidad. Es decir, tiene que determinar que se cumplan los principios de idoneidad, razonabilidad, necesidad, temporalidad, constitucionalidad y legalidad, y que de alguna otra manera las medidas que se están tomando estén facultadas en la Constitución. ¿Sí?
tiene que justificar también la necesidad. Entonces, en ese caso, la Corte Constitucional puede decir sí, avala la constitucionalidad, pero puede también ejercer su facultad de establecer lineamientos de constitucionalidad condicionada, es decir, sí, perfectamente, puedes hacer el estado de excepción, pero tienes que cumplir estos lineamientos. Mientras cumplas estos lineamientos, tu estado de excepción es constitucional. Si es que no cumples los lineamientos que yo te establezco, no es constitucional. Entonces, la Corte tiene esta facultad. Ahora bien, en el presente caso, estamos frente a un estado de excepción que se dicta y que sería inconstitucional. ¿Y por qué sería inconstitucional? Porque de alguna otra manera no está dentro de las causales frente a las cuales el presidente puede dictar un estado de excepción. Porque resulta que el presidente ahorita saca un decreto de estado de excepción producto de la crisis económica. Bajo la Constitución de 1998, nosotros teníamos una diferenciación entre estado de emergencia y estado de excepción. En los estados de emergencia nosotros podríamos dictarlos cuando existía crisis económica. Eso ya desapareció de la Constitución, eso ya no existe en la Constitución del 2008. Por crisis económica tú no puedes dictar un estado de excepción. Pues. Resulta que ante crisis económica nosotros vamos necesariamente a tener que dictar un estado de excepción, es una cuestión de locos. Primera situación de orden inconstitucional. Segundo, ya estamos frente a un estado de excepción continuo. Es decir, ya existió el periodo de temporalidad en el primer estado de excepción de 60 días y uso renovación por 30 días. Son 90 días. Ya no se puede, ya se cumplió el límite de temporalidad si es que se apela a la misma causal, porque ahorita se está hablando de calamidad pública no por el coronavirus o la crisis sanitaria, sino por la crisis económica, lo cual es completamente traído de los cabellos. ¿Sí? Entonces, bajo esas dos situaciones, es evidente que el estado de excepción es completamente inconstitucional y ojalá que la Corte Constitucional, digo ojalá, ejerce esas facultades y obviamente no avale la constitucionalidad, con lo cual el decreto o estado de excepción simplemente se expulsa del ordenamiento jurídico, no se puede aplicar y no produce los efectos para los cuales fue expedido. De alguna otra manera se tendrían que establecer, sí, tú me vas a decir, pero seguimos en crisis sanitaria, de alguna otra manera hay que limitar el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, por ejemplo, sí, habrá que tomar alguna medida, pero no dentro del estado de excepción. No dentro del estado de excepción que permita de alguna otra manera tomar medidas para salvaguardar la propia situación de la calamidad. Pero, ¿qué es lo que se está buscando a través de este estado de excepción? A través de ese estado de excepción, lo que se está buscando es seguir ejecutando facultades discrecionales y excepcionales que tiene el presidente de la República, de alguna otra manera para hacerle frente a las posibles protestas o movilizaciones de los colectivos sociales producto de la crisis económica ocasionada no por el coronavirus, por el mal manejo de la política económica de este gobierno. Entonces, de alguna otra manera, detrás del establecimiento de este nuevo estado de excepción, existe una intencionalidad de orden político. Recordemos que aquí tenemos una serie de elementos que se han venido dando, que de alguna otra manera configuran una actitud hostil por parte del gobierno con una insensibilidad ni siquiera vista en gobiernos de derecha. Y me refiero específicamente, y les hago un ejemplo, tú eres muy joven, quienes también me están viendo son muy jóvenes y no deben acordarse del gobierno de Febres Cordero o el gobierno de Sixto Durán. Ultraconservadores aplicando políticas neoliberales, pero de alguna otra manera tenían una sensibilidad social. Este presidente, este actual gobierno, ha demostrado que no tiene la más remota sensibilidad social frente a la problemática que estamos atravesando. Es decir, ni siquiera lo que se atrevieron a hacer esos gobiernos denominados ultraconservadores, este gobierno lo está haciendo.
salimos de una mal llamada, estamos entrando ya a la fase final del procedimiento legislativo para aprobar esta famosa ley de apoyo, mal llamada ley de apoyo humanitario, que prácticamente nos regresa a los años hasta antes del siglo XX en materia de derecho laboral. Se acaba el derecho laboral en este país. Medidas económicas que ha tomado, como el tema de la reducción del 25% de las remuneraciones de los servidores públicos, las desvinculaciones que quiere implementar, se viene una política agresiva de desvinculaciones en el sector público a través de la figura de la compra de renuncias, que incluso se establece a través de un procedimiento sumario de acuerdo a este último acuerdo 124 que emite el Ministerio del Trabajo, que incluso se lo quiere aplicar en instituciones de las funciones del Estado que gozan de autonomía, como la función judicial, y ni se diga en los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, una serie de políticas antipopulares, una serie de políticas hambreadoras, que lo que están generando es el descontento. Frente a ese descontento, el gobierno lo que necesita son mecanismos de contención y se está valiendo del estado de excepción para hacer frente a esas políticas, a ese descontento provocado por esas políticas antidemocráticas, ilegítimas, no sé cómo denominarlas. Entonces, bajo esta concepción, obviamente, el estado de excepción es sumamente grave. Súmale una situación adicional, que también esto preocupa y genera una preocupación, es el tema también de la actitud de las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo, por ejemplo, en este caso, del Ministerio de la Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de establecer, por ejemplo, un reglamento para el uso progresivo de la fuerza que les faculta, según ellos, a intervenir en tareas de controlar asuntos de conflictividad social de la policía. Entonces, vean, son elementos que no son casualidad, son elementos que nos llevan a una intencionalidad real del Ejecutivo de utilizar esto para enfrentar su mal manejo económico y su mal manejo político. Recordemos que los estados de excepción tienen esa temporalidad justamente para evitar que en esa prolongación se generen vulneraciones de derechos. Las dictaduras, los gobiernos autoritarios, gobernaron con estados de excepción. Pinochet le tuvo a Chile un estado de excepción, la Junta Militar Argentina le tuvo un estado de excepción. Al expresidente Correa se le criticó muchísimo, como no era de otra forma, porque utilizó también el estado de excepción a su antojo y declarar estado de excepción. Y bueno, en este tiempo se decía que no había corte constitucional, ahora veamos que exista una corte constitucional que sí le haga frente, esperemos que le haga frente. En este tiempo se decía que no había una corte constitucional que le haga frente a la utilización malévola y maliciosa e irracional del estado de excepción, de todo declarar el estado de excepción. Y otra situación que deben tomar en consideración ustedes, y que se está viendo con esto voy a terminar para darles paso a las preguntas, es que el estado de excepción también faculta, por ejemplo, la flexibilización del procedimiento de contratación pública. Es decir, los procedimientos regulares de contratación pública se suspenden en el estado de excepción y faculta que las instituciones del Estado puedan contratar bienes y servicios, a través de la contratación directa. En el estado de excepción se puede realizar la contratación pública vía contratación directa, es decir, las instituciones del Estado, los órganos de la administración deciden al dedo con quién contratar. Estamos alarmados por los casos de corrupción justamente ocasionados por mafias en el ejercicio del poder que han aprovechado la crisis y la flexibilización del procedimiento de contratación pública para hacer su agosto. Entonces, el presidente, ¿qué está diciendo? Sigan nomás en el recreo, sigan nomás sigan nomás haciendo su agosto. O sea, ya estamos viendo que este estado de excepción por la flexibilización del procedimiento de contratación pública y posibilitar la contratación directa, ha permitido que estas mafias hagan y deshagan. Estamos viendo semanalmente, no hay institución pública que no se salve de temas de corrupción.
y queremos seguir en el estado de emergencia para que siga habiendo esa posibilidad de flexibilización en las compras públicas. Entonces, ¿qué mismo? No, realmente no entiendo. Con esto termino y más bien les doy, si existen preguntas de la audiencia, para poder abrir el debate y abrir el diálogo con ustedes. Muchas gracias, doctor Machuca. Pertinente la explicación que se acaba de indicar justamente para entender nuevamente a qué se refiere con un estado de excepción, las atribuciones constitucionales que tiene un presidente para hacerlo. Dentro de ello y más que nada la duda que se está planteando, vamos a dar lectura a las preguntas que se han generado en los comentarios, es justamente Rafael Andrés Chamaidán nos dice, ¿se podía haber renovado el estado de excepción de marzo? Porque pienso que el Ejecutivo pudo haber renovado el estado de excepción de marzo y no decretar otro. Esto ya caería en revisión de la Corte Constitucional, es lo que nos preguntan, doctor. Se entiende, el nuevo decreto es la renovación del estado de excepción de marzo, por eso lo hace por 30 días, por eso lo hace por 30 días y con eso cumple el límite temporal que establece la Constitución, que son 90 días. Frente a esto, no se puede decretar otro estado de excepción. ¿Sí? Ya se cumplieron los 90 días, ya no podemos seguir en estado de excepción. Sí, justamente estábamos revisando en un inicio que en este nuevo decreto, desde el propio artículo 1, se da, como nos indicaba, estos criterios algo descabellados en los cuales se fundamenta este decreto 1074, ¿no? Y me permito dar lectura porque yo creo que esto es necesario darle un mayor énfasis. En más o menos a mitad del primer artículo nos dice a fin de poder, por un lado, continuar con el control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar su contagio masivo y, por otro lado, atención en esto, establecer mecanismos emergentes que permitan enfrentar la recesión económica, así como la crisis fiscal, y generar las bases para iniciar un proceso de recuperación económica para el Estado ecuatoriano. No sé si nos puede dar un comentario, nuevamente reiterar en esta parte que llama bastante la atención. Es que justamente el Ejecutivo se está diciendo, se dice y se contradice. O sea, primero está diciendo que ¿cuál fue la intencionalidad? Decirlo que no, ya no es por el tema de la calamidad doméstica, sino es por una nueva causa. Ya. Está ratificando que es por la emergencia sanitaria. Está ratificando que es por la emergencia sanitaria. Y segundo, habla del tema de para mitigar efectos de la crisis. ¿Para qué necesita el estado de excepción para manejar, para solventar el tema de la crisis? ¿Qué facultades establecidas en el 165 le permiten mitigar la crisis? Sin estado de excepción también puede establecer políticas que mitiguen la crisis económica, social y más. O sea, no se entiende. No puede hacerlo. La, razón, la razonabilidad no es el único medio idóneo necesario para solventar este tema. No puede hacerlo, no hay necesidad. Y obviamente la temporalidad también ya se extinguió. No existen los parámetros que están determinados en la Constitución para que este sea efectivamente constitucional. Y espero, vuelvo a repetir, espero que la Corte Constitucional no avale la constitucionalidad de esto y devuelva el decreto de estado de excepción, con lo cual queda sin efecto. En este caso, la Corte Constitucional, ¿qué tiempo tiene para pronunciarse y justamente para decir avalamos o no avalamos este nuevo decreto ejecutivo? De acuerdo al reglamento de sustanciación de procesos, tiene 30 días para desde que aboquen conocimiento. Esto es un tema inmediato que entiendo ya debe estar en la Corte, deben abocar conocimiento ya para que la Corte Constitucional se designe al juez sustanciador y el juez sustanciador desde que aboca tiene 30 días para emitir su ponencia que le eleva al Pleno como todo proceso constitucional y el Pleno es el que toma la decisión. Entiendo que esto ya debe estar en la Corte.
Bueno, por otro lado, dentro de las noticias de prensa y de las entrevistas y además publicaciones que podríamos llamarlo así, se emiten desde los canales oficiales del gobierno, nos indican que no todo es malo, que tienen sus razones, nos dicen por un lado que esta ley humanitaria, que en base a este nuevo estado de excepción se va a poder aplicar algo que está planteado en la ley humanitaria, de que hasta 60 días después de que termine el estado de excepción no se podrá ejecutar desahucios o arrendamientos por las causales de la ley del inquilinato o por temas de pago de arriendo, excepto en los casos de peligro de destrucción o ruina del edificio o de la vivienda. O sea, como que por un lado nos intentan justificar y nos dicen, miren, hay cosas buenas. No sé, ¿existe tal vez algún factor positivo dentro de todo esto que se está emitiendo por parte del Ejecutivo? Mira, este tema lo hemos discutido y hemos hecho también en otros espacios de análisis sobre las implicaciones que tienen esto. En la mal llamada ley de apoyo humanitario, y digo mal llamada porque a través de lo que se está contenido en esta norma legal no existe la posibilidad de desarrollar algún mecanismo de apoyo a las personas, más bien todo lo contrario. Estamos en momentos en los cuales las personas están sufriendo una recesión, es decir, una falta de liquidez que tienen las personas dentro de sus hogares, porque han dejado de producir producto del confinamiento. Es decir, esa falta de liquidez y esa falta de capacidad adquisitiva se evidencia en el hecho de que las personas no tengan para comprar bienes y servicios, no puedan adquirir ni siquiera bienes de consumo. Entonces, frente a esta situación delicada que vive el conglomerado humano, que viven las personas, yo empiezo a establecer situaciones que más bien precarizan y vuelven más caótica esa conflictividad social producto de esa crisis económica. Entonces, vienen a decir, por ejemplo, que el tema de la prohibición de desahucios. A ver, la prohibición de desahucios. Primero, la prohibición de desahucios no se operativista el desahucio siempre y cuando la persona tenga que adelantar el 20%. Tenga que adelantar el 20%. Frente a la, ya, ahora vamos, el 20%. Y frente a la otra persona también, o sea, veamos las afectaciones de lado a lado. Primero, a la persona tendrá que conseguirse donde sea el 20% del valor de lo adeudado y prorratear lo que está debiendo, salvo lo que tú habían manifestado, la destrucción del bien. Pero vamos al otro lado. ¿Qué pasa con una persona también que por ejemplo, no solo es el arrendador, sino también el arrendatario? ¿Qué pasa con las personas que viven de los arriendos? En Europa, lo que se aplica, por ejemplo, es la posibilidad, vía la seguridad social, de establecer mecanismos de ayudar, por ejemplo, para evitar el tema del desahucio. Sí, se prohíben los desahucios, pero el Estado compensa económicamente a la persona, al dueño al arrendador, le compensa económicamente vía algún mecanismo para suplir la falta de pago del canon arrendaticio. Ya hay algún equilibrio que de alguna u otra manera, pero en este caso no hay ninguno. Se nos habla de la famosa figura del acuerdo de las partes. Eso lo quieren desarrollar en materia laboral. En materia laboral no existe el acuerdo de las partes, no existe igualdad de las partes. Existe una persona que tiene el poder económico, que tiene el capital, frente a una persona que es el trabajador, que solo tiene su fuerza de trabajo. ¿Puede darse un equilibrio en estas relaciones para llegar a un acuerdo de las partes? No, no. Lo que se va a provocar aquí es una prevalencia de una de las partes, provocando la explotación de la otra parte. Más aún, con flexibilización y precarización en materia de relación laboral, implementando el tema del contrato emergente que ya fue derogado anteriormente de nuestra legislación, aplicando la figura del contrato, aplicando la figura de la disminución de la jornada laboral, ni siquiera al 30%, sino al 20%. Perdón, al 50%, no en el 30%, sino en el 50%.
con la posibilidad de ser renovada por un año. Bueno, ya mermaron un año. Con una interpretación antojadiza y traída de los cabellos respecto al tema del caso conflicto fuerza mayor, que incluso posibilita a que los propios empleadores a través de esta figura desvinculen a los trabajadores y se ahorren las indemnizaciones correspondientes. Entonces, ¿qué ayuda estamos hablando frente a eso? Entonces, claro, se utiliza la excepción para de alguna u otra manera contener lo que se viene, contener el descontento, la conflictividad social que va a generar y que está generando. No solo son situaciones que he mencionado aquí, hay un cúmulo de situaciones. Recién pasamos el tema del recorte presupuestario de la universidad pública y aún estamos esperando decisión de la Corte Constitucional que de alguna u otra manera vale el incumplimiento. Siguen, gracias a Dios, se emitieron las medidas cautelares que suspendieron los efectos del recorte presupuestario, por lo menos. Esperemos que haya el fallo, que se ratifique el incumplimiento y que se determine la prohibición del recorte presupuestario. Educación media y educación básica están en el mismo problema. Si sumamos a eso, vamos a sumar una serie de situaciones. Conflictividad política producto de la corrupción. Parece que todo esto está plagado. No hay institución pública que no se salve. La pregunta es, ¿qué institución pública no está con problemas de este tipo? Entonces, tú te vas a dar cuenta y nuestros amigos y amigas se van a dar cuenta que la intencionalidad del estado de excepción es contener el descontento social que se viene producto de estas medidas antipopulares y que buscan seguir implementándose. Lo que se viene ahorita es situaciones, este tema de las desvinculaciones también en el sector público. Imagínate lo que es dejar a una gran cantidad de personas en el desempleo. Pensemos solo eso, pensemos solo eso. Si para personas que tenemos de alguna u otra manera diversas fuentes de ingresos, esto ha sido complicado, no se diga para las personas que dependen de un ingreso. Es una situación bastante complicada. Un poquito de eco, parece que eso no hay. No sé si es que le puede desactivar un poquito, bajarle. Ya, ahí se quitó el eco. Ya, perfecto. Sí, es una situación bastante complicada. Dentro de ello nos consultaban, nos decían, en este nuevo decreto se reitera este tema del toque de queda, ¿no? La restricción de movilización, pero le dan esta potestad y dicen que debe ser determinado de acuerdo al color del semáforo que se encuentra en cada localidad y que ello lo determinará el COE nacional. Es posible que para el tema de la restricción de este derecho, la restricción de movilidad, un decreto ejecutivo delegue esa función, en este caso, al COE nacional, o debieron haber colocado dentro del decreto. Nos consultan. Dentro del estado de excepción se tiene que establecer de alguna otra medida, de alguna otra manera, medidas que ya establecen la restricción del ejercicio de la movilidad, la restricción de la libertad de tránsito. Eso ya tiene que estar determinado en el decreto. De alguna otra manera, sí, es la remisión de alguna otra manera de algo que debería estar normado a un órgano del Estado. Ahora bien, si lo van a hacer de esa manera, ¿para qué necesitan del estado de excepción? Además que estamos hablando de que están con un apuro de pasar ya el semáforo verde, con situaciones en las cuales no deberíamos ni siquiera haber pasado al amarillo, pero realmente las presiones de los grupos empresariales hacen que el gobierno haya tomado decisión en función de los intereses de las cámaras. Entonces, ¿de qué hablan de la necesidad de restringir la movilidad si ya se está pensando incluso en pasar a verde con las consecuencias, a semáforo verde, con las consecuencias que eso generaría? Pues. Entonces, también aquí hay una cuestión de una doble moral en el ejercicio del poder única. En Quito está el sistema de salud colapsado. Cuenca me indican que de igual manera hay un crecimiento acelerado de casos.
Cuando existe, por ejemplo, un análisis que ni siquiera hemos pasado el primer brote. Leyendo un poco de historias, la gripe española tuvo 3 brotes. El segundo brote fue la múltiple. Nosotros no hemos pasado ni el primero, de lo que he conversado con amigos epidemiólogos y expertos en salud pública. Que en Guayaquil se esté, digamos así, estabilizando es porque la subida fue acelerada, la caída va a ser mucho más, igual es acelerada. Pero en Quito y Guayaquil, de alguna otra manera, todavía continuamos en el ascenso de la curva. Más aún con los problemas, más aún con situaciones en las que el propio confinamiento no ha servido, y no ha servido porque a la gente pobre no se le puede obligar tampoco a estar encerrada mientras se muere de hambre. Entonces, la asignación, por ejemplo, de bienes y servicios para la gente pobre que se le obliga a estar encerrada tampoco ha servido. Y aún así quieren valerse de un estado de excepción supuestamente por la necesidad de controlar. Suspensión de eventos públicos puede hacerlo la ministra de Gobierno sin necesidad de acudir al estado de excepción. Suspensión de cierta del ejercicio de límites en el ejercicio del transporte también lo pueden hacer los municipios. Vamos a la intencionalidad política que hay detrás de este nuevo estado de excepción para controlar algo que se viene, el descontento que se viene en contra justamente de estas políticas hambreadoras y políticas ilegítimas, inconstitucionales y todo lo que tú quieras. Sí, justo dentro de ello nos hablan de una corona crisis, ¿no? Evento social, el tema de los problemas del país se han agravado evidentemente con la pandemia. Actualmente dentro de todo este análisis que ya hemos abordado, eh, evidenciamos un discurso por parte del gobierno en el cual estamos en una triple crisis, ¿no? O sea, es una crisis ya no solo sanitaria, es una crisis económica y es una crisis social. Pero a esto ahora se suma también algo que me gustó y es importante recalcar, se suma a una crisis de carácter político, una crisis en la que varios figuras, si es que así les podemos llamar, dentro de la palestra política están siendo muy cuestionados, muchos de ellos están en investigaciones, el mismo caso que acaba de pasar con quien fue un presidente de la República y toda su familia de lo que son los Bucaram. Entonces, en realidad es necesario que nosotros como comunidad universitaria, desde la academia, que estamos analizando todos estos temas, como ciudadanía en general, nos interesemos y sepamos qué es lo que está pasando actualmente en nuestro país, porque nosotros vivimos supeditados a un gobierno y si es que simplemente no somos empáticos o no nos interesa conocer lo que está pasando en este momento, pues nadie nos puede asegurar que nos depara en un futuro y también de una u otra forma generar un mensaje para que nosotros nos interesemos más en estas actividades, como he mencionado, de carácter académico y sí, vayamos dejando de lado un poco ese tema de solo el meme, solo la publicación, porque con eso no ganamos nada. Si es que no comenzamos a ser críticos y no comenzamos a tener estos espacios de tertulia y demás, pues no estamos generando nada. Entonces, dentro de ello, pues para finalizar, quisiera que usted, doctor Machuca, como docente de la Universidad Central, como especialista en esta materia que lo hemos podido tener en varias oportunidades, pues se dirija con un mensaje en este sentido a todos quienes nos ven. Bueno, mi mensaje, a más de darles la bienvenida a un nuevo semestre, de decirles que lo que les he dicho al comienzo de mis clases, la situación nos obliga a adaptarnos a las circunstancias y adaptarnos a estos nuevos mecanismos. No es para nada fácil eh, dar una clase a través de un computador. Yo les decía, son de broma, tampoco me siento bien hablándole a un computador, viendo simplemente rostros y figuras. Entiendo que eso les debe pasar lo mismo a los alumnos, pero de alguna otra manera llamar que al hecho de que la comunidad universitaria
ponga todo el esfuerzo necesario en la comunidad universitaria. Hablo de alumnos, docentes y trabajadores y directivos. Pongamos los esfuerzos que sean necesarios para adaptarnos a estas nuevas circunstancias y evitar justamente que la educación y la formación sea la perjudicada. Entonces, este esfuerzo que tenemos que poner todos tiene que evidenciarse justamente en continuar con las actividades normales y obviamente seguir avanzando con la calidad y con procesos que cada día vayan mejorando la calidad de la educación. Entonces, eso también es un llamado de compromiso tanto a los estudiantes, pero también a mis colegas docentes, de que de alguna u otra manera den todo y muestren la flexibilidad que el caso hoy amerita. De igual manera los directivos y de igual manera en un conjunto la necesidad de generar, como tú dices, estos espacios en donde la comunidad universitaria haga sentir su voz. Y haga sentir su voz también, no solo desde la protesta, sino también generando propuestas y generando mecanismos. Aquí debo reconocer también el trabajo de la dirigencia estudiantil, de los distintos colectivos de la universidad, de los distintos colectivos estudiantiles, que de alguna u otra manera han presentado ideas innovadoras incluso para el desarrollo y para fomentar también la ayuda entre estudiantes. Asimismo, y a la ayuda hacia la comunidad. La Universidad Central está prestando un contingente muy importante, por ejemplo, en la detección de pruebas rápidas con el municipio, y también en este caso las organizaciones estudiantiles, entre esas la FEU, ha demostrado también su apoyo a la comunidad en plenas áreas. El trabajo con la comunidad, el trabajo en ciertas áreas, la generación de protestas y en la generación de una conciencia crítica nos va a permitir justamente ser un mecanismo, ser una piedra de toque frente a situaciones arbitrarias que se vienen gestando. Perfecto, muchas gracias, doctor Machuca. Siempre para nosotros y para todos quienes lo ven es un gusto tenerlo. Esperamos que en nuevas oportunidades podamos igualmente seguir abordando temas de importancia a nivel universitario, de importancia a nivel social. Y pues en sí agradecer a todas las personas que igualmente se dan un tiempo para conectarse y para ser parte con todos nosotros de estos espacios de alto nivel académico. Nos despedimos por esta ocasión, hasta una próxima, no sin antes invitarles, nosotros también estamos tratándonos de adaptar un poquito a esta nueva modalidad virtual, sabemos los problemas, ya lo ha dicho, y qué chévere, doctor, que usted sea consciente de aquello, igual hacer un llamado al resto de docentes a que entendamos que no todos tenemos las mismas condiciones, tal vez de poder tener internet en la casa, de tal vez tener un computador, muchos reciben clases en el celular o tienen que irse a un cyber y que a veces también cargar de trabajos, cargar de un sinnúmero de actividades puede generar de una u otra forma que el estudiante se despeche, se resigne y diga, ya no quiero estudiar este semestre o hasta que pase, yo mejor me retiro, no, sino más bien impulsar, apoyarlos que nos adaptemos a pesar de las difíciles circunstancias en las que estamos y pues nosotros como federación igualmente estar al pendiente de sus mensajes, estar al pendiente de las peticiones que ustedes tengan o novedades, también entendiéndonos a nosotros un poco que tratamos de diversificar nuestras tareas como estudiantes, tal vez en estos espacios académicos que abrimos para los demás, en nuestras actividades de la propia dirigencia, a veces sesiones a la par de consejo universitario, de consejo directivo, y en ello, pues, entre todos empujar este nuevo proceso académico que ya ha iniciado, estamos por culminar la segunda semana, y en el transcurso igualmente poder tener por lo menos tal vez unos 50 minutitos, una hora para distensionar nuestra mente y también generar espacios de academia. Muchas gracias, doctor Machuca, muchas gracias a todos quienes nos han visto y nos despedimos hasta una próxima. Un saludo con todos. Unas buenas noches.